En esta oportunidad estamos iniciando la grabación para al finalizar los participantes que deseen solicitar el certificado, se comparta la grabación, se solicita mantener los micrófonos apagados. Cualquier intervención podrá hacerla como por el chat interno o en forma ordenada activar y desactivar el micrófono, ¿no? El cual Rafael va a poder atender las consultas. También se va a estar compartiendo las normas, ¿no? De la ISO 39001, de auditor interno, de las directrices 19011. Igualito vamos a estar juntando la documentación necesaria para poder compartirla nuevamente les menciono a las personas que desean adquirir el certificado. Damos inicio al curso a partir del día 13 hasta el día 28. Nuevamente le recalco que tenemos en todos los días los tres cursos programados de 10 a 12 con la ISO 39001, de 3 a 5 pm la ISO 37001 y la trinorma con la ISO 9001, 14001 y la 45000 de 5:30 a 7:30. El link se compartió a su correo. El ingreso es libre, si gustan pueden participar en todos los temas y si es de interés podrán solicitar el certificado donde vamos a poder explicar la modalidad de adquirirlo, ¿no? Son dos modalidades, una como participante que no necesitan alguna evaluación, la segunda que es previa evaluación que sí aplica el curso de implementador, auditor interno y asociado a la ISO 31000 en gestión de riesgos, ¿no? Entonces eso sí va a ser evaluado en la segunda opción. Bueno, más adelante Rafael también nos va a dar alcance sobre la obtención del certificado, ¿no? Y estamos a su disposición cualquier consulta, ¿no? Dejaremos también los teléfonos o correos en el chat interno o atendiendo a los correos también que nos puedan reenviar sus consultas con respecto al tema o a las evaluaciones también, ¿no? A los talleres que va a compartir Rafael también, ¿no? Entonces, Rafael, bienvenido. Ya damos inicio. Te voy a dar pase directo. Bienvenido a todos los participantes y bienvenido, Rafael. Gracias. Estimados, ¿cómo están? Nuevamente con todos. Buenos días. Mi nombre es Rafael Vargas. Digamos, conmigo vamos a revisar esta norma ISO 39001-2012, que es la norma sobre sistemas de gestión de seguridad vial. Ok. Bueno, por un protocolo con respecto digamos, a mi persona, tengo que comentarles un poco, digamos, sobre mi experiencia y a qué me dedico, ¿no? Yo soy ingeniero pesquero de formación de la Universidad Agraria de La Molina. Trabajé muy pocos años en mi carrera y desde el 2003 en adelante me dediqué a ver estos temas de sistemas integrados de gestión, ¿no? Entonces empecé como implementador, luego como auditor interno, auditor de tercera parte y paralelamente desde hace algunos años como consultor, ¿no? Inicialmente en las tres normas más conocidas, ¿no? Que es la ISO 9000, la ISO 14000, OSA 18001 y ahora ISO 45001. Y también veo normas de sistemas de gestión antisoborno, de continuidad del negocio y esta norma ISO 39001, ¿no? Eh, digamos que con respecto a temas técnicos, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de construcción entre el periodo 2009 y 2011
Y en esta empresa de construcción, paradójicamente, por lo menos en el tiempo que estuve trabajando ahí, nunca tuvimos accidentes relacionados a labores constructivas, pero sí tuvimos varios incidentes y varios accidentes relacionados a el tránsito, ¿no? Dentro de minas, en carreteras, etc. ¿No? Y con consecuencias no fatales, pero sí de irreversibilidad con respecto a la lesión generada en los trabajadores. Y a raíz de esas experiencias fue que implementamos controles específicos con respecto a la prevención de accidentes de tránsito, ¿no? Eh, Luego de esa experiencia, yo seguía auditando temas de seguridad técnicos y legales a empresas de todo tipo, entre ellas transporte, y desde hace 2 años estoy unos cursos para acreditar competencias en esta norma a nivel de interpretación, implementación y como auditor, no con ISO, sino con la FIA. Y la FIA es la Federación Internacional del Automóvil, que es una institución que trabaja a la par con la OIT, con la ONU, etcétera, para disponer, digamos, lineamientos que luego digamos, se establecen en los países para regularizar o, digamos, generar normativa que prevenga, en este caso, accidentes de tránsito. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es primero revisar la norma, ¿no? Y dar algunos tips con respecto a qué tendríamos que implementar, definir para, digamos, asegurar una implementación adecuada, conforme de un sistema de gestión de seguridad vial, ¿no? Adicionalmente a eso, en los días posteriores vamos a realizar eh, cursos sobre auditorías internas, ¿no? También vamos a hacer algunas prácticas para saber cómo generar un hallazgo de conformidad y también, digamos, cómo identificar y redactar hallazgos de no conformidad, observaciones u otros que se pueden identificar en un proceso de auditoría. Y finalmente vamos a compartir con ustedes eh, la norma ISO 31000, ¿no? Y aspectos de esta norma que vamos a compartir son, digamos, lineamientos para establecer un sistema de gestión de riesgos en una organización, ¿no? Procedimientos de riesgo y ver metodologías que pueden, digamos, ayudar a gestionar, ¿no? Estos riesgos que, digamos, tienen que identificarse para asegurar un adecuado sistema de prevención, ¿no? De accidentes de tránsito y accidentes viales. ¿Ok? Sí, entonces vamos a empezar a revisar esta norma, ¿no? Ok. De acuerdo al Banco Mundial y digamos antes de un escenario pre-COVID, ¿no? En el mundo cada día mueren 3.000 personas, ¿no? Por accidentes, obviamente, de tránsito, ¿no? Esto quiere decir de que este, cada cierto tiempo, ¿no? Hay un ratio de accidentabilidad, ¿no? Entonces, y este ratio se traducía en que habían 133 personas que mueren cada hora, ¿no? Y 2 cada minuto en accidentes de tránsito, ¿no? Esto, como les decía, bajo un escenario pre-COVID, ¿no? Tenemos que esperar, digamos, a que termine este 2000, ¿no? Y poder establecer, digamos, qué tanto ha cambiado este escenario, ¿no? Porque, digamos, las cifras que acá ha dado el Consejo Nacional de Tránsito,
¿no? Es que los accidentes de tránsito en el Perú se han reducido por este escenario de COVID, ¿no? Porque se han reducido las operaciones, han habido cuarentenas, estamos regresando en este mes a una cuarentena focalizada los días domingo, ¿no? Pero aún así, han habido accidentes. Yo me imagino que ustedes han estado viendo o de repente les han compartido por Facebook o por WhatsApp, etcétera, los primeros accidentes que ocurrieron después de levantada la cuarentena, ¿no? Por ejemplo, la información que yo recibí fue que este año, ¿no? En pleno estado de emergencia, luego del levantamiento de la cuarentena, han habido accidentes de patrulleros, han habido accidentes de buses, ¿no es cierto? Han habido accidentes de camiones y también de ciclistas, ¿no? Que entran dentro del aspecto o del alcance de la cobertura de esta norma. ¿Ok? Pero digamos, antes del escenario pre-COVID, era que diariamente en todo el mundo morían 3.000 personas. ¿Ok? Entonces, estos datos, ¿no? También incluían que los accidentes de tránsito eran la segunda causa de muerte, ¿no? Recuerden que estos son datos mundiales, entre jóvenes, ¿no? O personas entre 5 a 29 años de edad, ¿no? Y en una población mayor de 30 a 44 años era la tercera causa de muerte, ¿cierto? Entonces, la estimación anual es que cerca de 1.2 millones de personas en el mundo mueren, ¿no? Por accidentes de tránsito. Y hay otros 50 millones de personas, ¿no? Que sufren, digamos, lesiones irreversibles y irreversibles, pero todas asociadas a, estos accidentes de tránsito. ¿Ok? Ahora, en el año 1998, también, digamos, datos del Banco Mundial, etcétera, mencionaban que de las 10 principales causas de muerte que había en el mundo, el tema de los accidentes de tráfico estaba posicionado en la casilla 9, ¿no? Y se proyectaba que para este 2020, ¿cierto? Estas lesiones o accidentes por tránsito fuese la tercera causa de muertes. Cuando yo llevé el curso en 2018, ah, los accidentes de tráfico, ¿no? Que generaban, o la causa de muertes por accidentes de tráfico, estaba en el puesto 4, ¿no? Pero se proyectaba que se iba a incrementar en el 2019 y obviamente también el 2020, ¿no? Pero digamos, la relación es que los accidentes de tránsito han aumentado, ¿no? En un lapso de casi 20 años, ¿no? Y eso se debe a diversos factores, como que se ha reducido una cultura de seguridad, las leyes no son tan drásticas, las carreteras no ayudan, hay imprudencia del peatón, hay imprudencia de los conductores, aumenta el parque automotor de los vehículos, ¿no es cierto? Entonces hay más exposición y por lo tanto hay una relación directa con el aumento de estos accidentes de tránsito. ¿Ok? Estas muertes, ¿no es cierto? Estos accidentes de tránsito eh, generan pérdidas, ¿no? De aproximadamente 518 mil millones de dólares anuales. Ojo que, como les mencionaba, estos son datos previo al escenario COVID, ¿no? Vamos a ver, digamos, o se va a ver en los próximos años qué tanto se ha alterado estos datos con este escenario de cuarentenas, de restricciones, donde se ha reducido obviamente el tránsito. ¿Ok? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Porque me comentan que no hay audio. ¿Ahora sí me escuchan? Ok, perfecto.
Entonces, ¿qué más, no? O sea, este tema de los accidentes, en realidad, pues, eh, es bastante, tiene un impacto más allá de lo económico, y por eso se estaba resaltando en esta diapositiva el impacto social, ¿no? O sea, estos costos involucran digamos, varios elementos, ¿no? Están los costos, por ejemplo, asociados a la destrucción de los equipos, ¿no? Destrucción de propiedad civil, propiedad de terceros, ¿no es cierto? Muchas veces también hay costos que están asociados, no muchas veces, siempre están asociados, digamos, los costos en cuanto a la reparación que se le imputan a los seguros, ¿no? Los accidentes de tránsito generan muchas veces impactos ambientales, ¿no? Ustedes recordarán estos camiones que transportaban gas, ¿no? Y ocurrió una deflagración en Villa María, donde murieron al final cerca de 60 personas, ¿no es cierto? Esa empresa, por un tema de regulación, debe tener una póliza ambiental para reparar el tema de la contaminación ambiental, aparte de la reparación civil, ¿no? De personas, de estructuras, etcétera. Entonces, todo eso, digamos, aumentan los costos generados por accidentes viales, ¿no? Y está el otro componente social importante, donde, digamos, aparte de la consecuencia más grave y que nadie quiere que ocurra, que es la muerte de personas, también hay costos que se calculan con respecto, por ejemplo, a sobrevivientes de accidentes de tránsito que sufren a veces discapacidad, discapacidad motora, discapacidad sensorial, etcétera, y que, digamos, muchas veces los seguros no coberturan los tratamientos de recuperación, ¿no? Entonces, digamos, ahí también hay un tema de que las personas o las familias pierden un elemento productor, ¿no? Y asumen un costo por el mantenimiento a un familiar, ¿no? Que, digamos, necesita atención total, ¿no? Y permanente, ¿no? Por parte de la familia, ¿no es cierto? Entonces, es todo un tema las consecuencias financieras con respecto a estos accidentes de tránsito, ¿no? Yo les voy a contar un caso. Yo justamente cuando trabajaba en esta empresa, ¿no? La empresa donde trabajé se llama Motengil, antes Translate. Recuerdo que el primer accidente que tuvimos relacionado a un tema de justamente de vial fue el siguiente. Estábamos en una mina, en Antamina precisamente, y un trabajador, cuando acabe el turno de trabajo y iba a ir digamos, a tomar sus alimentos, se para las operaciones en una retroexcavadora, sale de la retroexcavadora y lo que a él le correspondía era bajar del vehículo utilizando la metodología de los 3 puntos de apoyo, ¿cierto? Lo que hace este, este ex compañero es que en vez de bajar, ¿no? Sale de la cabina y salta, ¿no? Y al momento de saltar, aunque no ha sido estrictamente un accidente, digamos, vial, pero, ¿no? Salta, ¿no? Y al caer, ¿no? Se le incrusta una piedra en la base de la muñeca, ¿no es cierto? Y esta incrustación le generó un corte de los nervios, ¿no? Entonces, él se le fue sometido a una operación, ¿no? Estuvo un mes hospitalizado con orden de no movilidad por parte del médico y estuvo enyesado todo el mes el brazo. Y luego de eso, ¿no? La clínica, recuerdo claramente porque yo fui a visitarlo y a hablar con los médicos y todo, ¿no? Determinó terapias de recuperación por 4 meses. 4 meses, una mano. Entonces uno no puede discutir porque ese, digamos, es el campo médico y se hace en base a la expertise médica, ¿correcto?
Pero ese evento, ¿no? De un accidente de un trabajador, que al final, digamos, generó un periodo de incapacidad por 5 meses, hizo que la renovación del seguro que teníamos, ¿no? Y también del SSTR, que me acuerdo lo teníamos con dos aseguradoras, uno de salud y pensión, creo que lo teníamos uno con Mafre y el otro con Pacífico, pero en ambos casos, me acuerdo que en uno de esos casos, el incremento del seguro por un solo trabajador fue, si no me equivoco, en uno fue 5% y en el otro fue 8%. Un solo trabajador, pero era por todo ese tiempo, ¿no? Y se tuvo que asumir, ¿no? No hubo, digamos, no hubo capacidad de negociación. Yo recuerdo claramente ese caso, ¿no? Y se incrementó las pólizas en esos porcentajes que al final, como eran pólizas que cubrían una gran cantidad de trabajadores, pues no son, o sea, los montos sobrepasaban muchas veces medio millón, ¿no? ¿No? Entonces, imagínense cuánto cuesta, ¿no? La renovación de una póliza cuando ocurren accidentes eh, a- con una consecuencia mayor, ¿no? Cuando hay muertes, cuando hay pérdida de equipos, hay pérdida de infraestructuras, las pólizas se disparan. ¿Ok? Ahora, um, ¿quiénes están afectados, ¿no? En un sistema de gestión de seguridad vial, ¿no? De tránsito. Estos sistemas no solo abarcan, digamos, a empresas, ¿no? Que, digamos, realizan traslado de mercaderías, de personas con unidades vehiculares. Todo lo que engloba, digamos, la seguridad vial, ¿no? También se involucra a los peatones y ciclistas. Y aunque acá no está colocado en la diapositiva, en realidad se abarcan a todos los que hagan uso de una vía. Entonces, motorizados, ¿no? Y cualquier otro que, digamos, haga el uso de la vía, como las personas que se movilizan en triciclos, en mototaxis, etcétera, son, digamos, la población vulnerable para estos accidentes de tránsito, estos accidentes viales, ¿no es cierto? Ahora, las causas, digamos, como les mencionaba, son muchas, ¿no? El parque automotor, el tema de la cultura, que se traduce, pues, digamos, en negligencia, sin responsabilidad por los conductores, pero también, digamos, por los otros usuarios, ¿no? Por los peatones, ¿no? Y hay también otros elementos en cuanto a las causas que tienen que ver, digamos, con el equipo, ¿no? A veces los vehículos, digamos, presentan desviaciones, tanto a nivel de diseño como por, digamos, un tema de antigüedad o ausencia, ¿no? O un mal mantenimiento. Entonces, si ustedes revisan o han visto noticias de accidentes de tránsito, van a ver que hay casos de accidentes que se han generado porque se llegó a perder la totalidad del líquido de frenos. Entonces, los vehículos no pueden frenar, ¿no? A veces no se hacen los mantenimientos y los equipos pierden, digamos, fiabilidad con respecto a la conducción. Los frenos son muy largos, o se sobrecarga los vehículos, y cuando un vehículo está sobrecargado, ¿no? O está, digamos, sobredimensionado con respecto a su capacidad, ¿no? Hay vehículos que digamos, el fabricante te dice, en la tolva se pueden cargar 20 toneladas, no más, pero a veces le dan un poco más, ¿no? Entonces, cuando se incrementa estas cantidades de carga, lo que se altera es el punto de equilibrio del vehículo, ¿no? Y el punto de equilibrio de un vehículo está relacionado básicamente con un tipo de conducción en cuanto a velocidad, cuando se va a generar, digamos, se va, digamos, doblar por una curva
o generar un ascenso o un descenso por una pendiente positiva o negativa, dependiendo de cuál sea la orientación de la conducción, que, digamos, si se excede esa velocidad, ¿no? Porque, por ejemplo, se recomienda que si tú manejas una camioneta, cuando gires, ¿no? Tengas que tener una velocidad menor a 30 kilómetros por hora, pero en los camiones, los vehículos de transporte de mercadería o transporte de personas tiene que ser menor, 20, etc. Pero cuando sobrepasas, digamos, tu capacidad de carga, ¿no? Indistintamente de cuál sea la dimensión o configuración del vehículo, esa velocidad tope que están en los manuales de conducción y que casi nadie los lee, ¿no? Tiene que ser menor, ¿no? Y te dicen los manuales reducir la velocidad en un 50, 60%, etc. Entonces, cuando uno desconoce estas características, ¿no? Y mantiene esas velocidades de conducción, ¿no? Es que, digamos, se producen las volcaduras, ¿no? Entonces, eso también son situaciones que generan accidentes. Y el otro punto, del que casi no se habla, pero muchas veces también es un causante de accidentes, es el tema del diseño de las carreteras, ¿no? Acá en el Perú y hay un manual, ¿no?, de seguridad vial que está asociado a los requisitos mínimos que deben tener, digamos, las carreteras cuando están siendo construidas. O sea, cuando colocas los andenes, cuando colocas los ojos de gato, la alarma de seguridad, cuál va a ser la distancia mínima, cuando, digamos, la vía de 2 carriles se reduzcan a una, ¿no? Cuáles deben ser los ángulos para generar, digamos, una curva o bordear eh, alguna, alguna configuración de la geografía que no te permite, digamos, mantener una línea recta. Todo eso, digamos, ya está establecido en un manual que vamos a ver más adelante la referencia para que ustedes lo tengan y lo revisen, que muchas veces no se cumplen, ¿no? O no se toma en cuenta para diseñar o construir carreteras, y que muchas veces esto genera también accidentes, ¿no? El, ah, entonces, ese también es otro componente que, digamos, muchas veces no se le considera, pero es causante también de accidentes. Ok, ahora, las soluciones que determina el Banco Mundial, la misma ONU, etcétera, ¿no? Y hay que recordar algo acá, ¿no? Como el Perú es un país que está, digamos, es miembro de la ONU, ¿no? Y digamos, cuando la ONU determina una medida que va a ser adoptada por cualquiera de sus suborganismos especializados, como por ejemplo la OMS en temas de salud, la OIT en temas de trabajo y así, ¿no? Por ejemplo, cuando la OMS determinó que el asbesto eh, anfíboles tenía que prohibirse, pero el asbesto crisotilo se podía regular, ¿no? Y eso lo determinó la OMS hace ya muchos años, ¿no? Que correspondió, digamos, a los países que son miembros de la ONU y que acatan las disposiciones de la OMS, ¿no? Tuvieron que emitir reglamentación, ¿no? Para, digamos, refrendar o confirmar esa disposición que ya está establecida. Entonces, si ustedes revisan, acá en el Perú ya hay normativas de muchos años que te prohíbe el asbesto, ¿no? Anfíboles, y te regula el asbesto crisotilo. Igual, ¿no? Lo que está pasando ahorita con el COVID, que algunos dicen hay que tomar dióxido de cloro y otros dicen no, no hay que tomar dióxido de cloro. Digamos que el Perú no puede adoptar ese tipo de decisión, o sea, tendría que restringir, ¿no? Porque, digamos, esté equivocada o no esté equivocada, la OMS regula disposiciones que como país miembro de la ONU se tiene que acatar, ¿no es cierto? Ahora, entonces, la OIT ha determinado, digamos, lineamientos o pilares, como se le llama, de seguridad, ¿no? Que están asociados, por ejemplo, al tema de la reducción de velocidad, ausencia
o ciertos límites con respecto al consumo de alcohol y drogas, ¿no? El uso de cinturones de seguridad y asientos específicos para menores, uso de casco, temas de visibilidad y sobre todo cumplimiento de las leyes de tránsito. Si ustedes recuerdan, en los vehículos de hace 50 años no había cinturones de seguridad para todos, había cinturones de seguridad para el conductor. A veces ni el conductor tenía cinturones de seguridad. Nadie consideraba, por ejemplo, tener un asiento específico para llevar niños, ¿no? Y si ustedes recuerdan o han escuchado, a veces hace 30 o 40 años, ¿no? Era normal ver en la calle a un niño sentado en las piernas del conductor, ¿no? Entonces, ante un choque, era una muerte prácticamente segura para ese niño. Pero eso ya se han prohibido por disposiciones que han estado establecidas en la OIT y que acá en el Perú, sobre todo a través del MTC, que es el ministerio que está a cargo del tema de transportes, ¿no? Han emitido normativa específica. Entonces, si ustedes revisan, ¿no? Los temas de topes de velocidad, la prohibición, ¿no? De alcohol, que antes, digamos, sí se permitía cierta cantidad, todo eso, digamos, se manifiesta en la normativa legal, pero por disposición de estos organismos en específico de la OIT, que recoge, entre otras recomendaciones, lo que dice la FIA, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, acá en el Perú, y de acuerdo a estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es un órgano, digamos, conformado por miembros de la policía, por miembros del MTC, por miembros incluso del Ministerio de Vivienda, las estadísticas de ellos indican, ¿no?, que el mayor número de accidentes que ocurren en el Perú lamentablemente están focalizados en Lima y Callao, ¿cierto? Y antes también, obviamente esto es antes de un escenario COVID, ¿no? Indicaba que en el Perú cada 7 minutos ocurre un accidente, ¿no? Porque puede ser en Tacna, en Iquitos, en Lima, en donde sea, cada 7 minutos hay un accidente, ¿no? Este, eh, ah, pero son accidentes que no generan, digamos, lesiones, pero cada 38 minutos, ¿cierto? Sí ocurre un accidente que genera algún tipo de herida, un corte, una fractura, etc. Ahí hay una lesión. Y cada 3 horas, ¿no? Por accidentes de tránsito fallecía una persona, ¿cierto? Ahora, de acuerdo a la tipología de accidentes, lamentablemente más del 80% de las causas están relacionadas básicamente a un factor humano, ¿no? Tanto por imprudencia del peatón como de los conductores. Y hay un dato acá bastante importante, ¿no? Pero, de que desde hace como 10 años o más, ahorita lo vamos a mostrar en una de las siguientes diapositivas, ¿no? En el Perú se incrementa anualmente 100.000 vehículos al parque automotor. Entonces ese también es un dato, un indicador relevante con respecto, ¿no?, a una causa adicional que tiene que ver con una mayor exposición de vehículos. Entonces, digamos, ¿eso en qué se traduce? Se traduce, por ejemplo, en todos los embotellamientos que ocurren acá en Lima, ¿no? Pero también se traduce, por ejemplo, en la necesidad de cambiar y mejorar las autopistas. Si ustedes recuerdan, hace, no sé, 10 o 15 años, la Panamericana era una sola vía que tenía obviamente ambas direcciones, ¿no? Pero ahora, de Lima hasta Ica, de Lima hasta, hasta Trujillo, y también hay los otros tramos hasta Piura, ¿no? Se están haciendo dobles vías, ¿no es cierto?, de 2 carriles. ¿Para qué? Para reducir esa exposición de tener una sola vía con 2 carriles en sentidos contrarios, que era, digamos, pues, un factor de riesgo bastante alto, ¿no? Entonces, posiblemente de acá a algunos años, tal vez tengamos una infraestructura vial como la que hay en Japón, en Estados Unidos, de tener, digamos, carreteras a otro
a un segundo nivel, sobre todo en las ciudades que, digamos, generan más tránsito, ¿no es cierto? Ya tenemos actualmente, pues, esta, esta línea amarilla, creo, no recuerdo ahorita el nombre, que es esta carretera que se ha hecho subterránea, ¿no? Por evitamiento, que pasa por debajo del río Rímac, ¿no? ¿Por qué? Porque es insostenible, digamos, mantener o no mejorar la infraestructura vial considerando, digamos, este ratio, ¿no? 100.000 vehículos que anualmente ingresan al parque automotor. Ahora, con las mismas estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad Vial, refrendadas por la Policía Nacional del Perú, acá en el Perú, a excepción del otro cuadro que hemos visto que era, digamos, temas de causas a nivel mundial, ¿no? Acá en el Perú, las causas, digamos, relacionadas a los accidentes de tránsito, la principal, ¿no? Es el exceso de velocidad, ¿no? Por eso es que hay, digamos, esta necesidad de las municipalidades, impulsadas también por el MTC, de colocar no solamente señalética en cuanto a la velocidad, sino también, digamos, infraestructura vial que obliga al conductor a bajar la velocidad. ¿Cómo que? Los rompemuelles, por ejemplo, ¿no es cierto? Lamentablemente, prácticamente casi la tercera parte de los accidentes, o la tercera causa de los accidentes acá en el Perú es el exceso de velocidad. Y luego está la imprudencia del conductor, ¿no es cierto? Tal vez conductores que sí respetan las velocidades en zonas urbanas, en zonas, digamos, de colegio, en zonas comerciales, en zonas industriales o en carreteras, pero cometen otro tipo de errores, como qué, como de repente comer o tomar una bebida mientras se está manejando, ¿no? O revisar el celular mientras se está manejando. O, por ejemplo, no respetar los tiempos y los cambios de las luces de los semáforos que te dan la indicación de continuar o detener el viaje. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? También generan accidentes. Ustedes seguro que recuerdan, ¿no? Que hace, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado, eh, ah, de una profesora, ¿no? Que en Javier Prado, aparentemente, porque se estuvo, digamos, revisando su maquillaje, atropelló a 3 personas en la Javier Prado y 2 de ellos murieron. Seguro que ustedes recuerdan, ¿no? Fue bastante mediático, ¿cierto? Y aparte de eso, esta señora también excedió el límite de velocidad que había, digamos, establecido para esta zona. Otras causas, ¿no? Es, por ejemplo, el tema del peatón. Tú conduces bien, respetas la velocidad, pero un peatón se te cruza, ¿no? Porque no respeta la luz, hay un puente peatonal, pero tampoco lo usa. Esa también es, digamos, la tercera causa de muertes en un porcentaje considerable, ¿no? Más del 10%. Y otra causa, ¿no? Relevante también es el tema de la ebriedad, ¿no? También un poquito más del 10% es causada por la ingesta de alcohol, ¿no es cierto? Y las otras causas que podemos ver acá es, por ejemplo, por falla mecánica, pistas en mal estado, ¿no? Falta de señalización de tránsito, que es un tema de diseño de carreteras, ¿no? O de pistas, ¿no? Imprudencia también de los pasajeros, es decir, los pasajeros distraen a los conductores, eso también es una causa. El exceso de carga, ¿no? Que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que genera volcaduras de camiones o de buses o de los mismos, de los mismos vehículos, ¿no? Eso también es causa de un accidente, falta de luces, mala señalización y otros, ¿no? Pero si uno tal vez quisiera generar alguna evaluación tipo Pareto, ¿no? Tal vez las primeras 5 causas, ¿no? Velocidad, imprudencia del conductor y ebriedad del conductor con falla mecánica, digamos, ahí, digamos, están estas 20% de causas tal vez,
¿no? Que generan el 80% de los accidentes que ocurren acá en el Perú. ¿Ok? Miren, este es un cuadrito que les quería mostrar, que también está, digamos, esto ustedes lo pueden buscar por internet, etcétera. Esto está en la base de la PNP, ¿no? Que conforma parte, digamos, del Consejo Nacional de Tránsito o de Seguridad Vial. Y ellos acá tienen una estadística, ¿no? Que menciona, ¿no? Y si ustedes ven y verifican, ¿no? El 2007 había 1.5 millones de vehículos en el Perú, ¿no? El 2008 ya habían 1.6, ¿no? Y como pueden ver, ¿no? Un poco más de 100.000 vehículos han estado aumentando cada año, ¿no? Y el 2018, porque tienen datos hasta el 2018, y eran casi 2.9 millones de vehículos, ¿no? Y el 2017 eran casi 2.8. Entonces, se ha mantenido ese ratio, ¿no? Un poco más de 100.000 vehículos nuevos que ingresan al parque automotor, ¿no? Este es otro cuadro también de la PNP, donde distribuye, ¿no? Accidentes a nivel regional, ¿no? Entonces, acá hay un tema también directamente relacionado con la densidad poblacional, ¿no? Obviamente, donde hay más accidentes, por un tema de gente, por un tema también del parque automotor, ¿no es cierto? Lima es, pues, digamos, la zona donde ocurren la mayor cantidad de accidentes, ¿no es cierto? En Lima, datos hasta el 2015 nos indican que ha habido 53.000 accidentes anuales, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, este, regiones que tienen una densidad poblacional bastante baja, ¿no? Como Huancavelica, como Pasco, eh, como Tumbes, Ucayali, etcétera, van a ver que los accidentes no sobrepasan los 1.000 casos registrados, ¿no? Y digamos, las regiones que sí tienen, digamos, una densidad poblacional alta, sobre todo en las ciudades sus ciudades más importantes como Arequipa o Trujillo, ¿no? Que en este caso es la región Libertad, son, digamos, las segundas regiones que presentan el mayor número de accidentes de tránsito por año. ¿Ok? Y, digamos, acá, ¿no? También hay este cuadro de los accidentes, las causas de los accidentes de tránsito y, digamos, su comportamiento en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, siempre, la primera causa ha sido el exceso de ebriedad, ¿no? De velocidad, perdón, ¿no? Y las otras causas, severidad del conductor, imprudencia del conductor, etcétera, el exceso de carga, se han estado moviendo, pero la que no ha podido, digamos, corregirse ni dejar de ser la primera causa es el tema de la velocidad. Entonces, eh, por eso es que también, si ustedes han tenido, digamos, la oportunidad de tener, digamos, alguna multa suya o de algún conocido, etcétera, ¿no? Las multas están aumentando, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino el valor de las multas en el lapso del tiempo también han aumentado. Porque, digamos, yo me imagino que debe ser desesperante para este consejo que, digamos, el incremento, las causas se deban, digamos, a razones que tranquilamente podrían corregirse, ¿no? Pero lamentablemente tiene que haber un tema punitivo en la normativa legal para tratar de, por lo menos, controlar y evitar que se incrementen los accidentes de tránsito. ¿Ok? Y también acá les muestro un cuadro, ¿no? Evolutivo de los accidentes, ¿no? Que han ocurrido acá en el Perú del 2005
hasta el 2015, ¿no? Y en estos años, de acuerdo a la fuente o la estadística de la Policía Nacional del Perú, ¿no? En 2005, por ejemplo, había cerca de 75.000 accidentes, ¿no es cierto? De estos accidentes de tránsito, ¿no? Fallecidos eran de un orden de 3.300 fallecidos. El 2015, 10 años después, hubo un incremento de más o menos del 30% del total de accidentes y se llegó a la data de 95.000 accidentes. Pero, digamos, la parte positiva en todo caso es que el número de fallecidos se redujo, ¿no? Ya no estábamos en el orden de 3.000, sino estábamos en el orden del 2.000, ¿no? Pero casi, en 3.000, ¿no? Se redujo, ¿no? Eso también, digamos que habría que hacer un análisis y evaluar por qué se ha reducido la cantidad de fallecidos, ¿cierto? De repente, tal vez en Lima, esto ha tenido ha podido ser relacionado a que más gente está utilizando transportes más masivos, ¿no? Como el metropolitano, como el tren eléctrico, ¿no? Que a nivel, digamos, de Lima se ha reducido, digamos, la carga de transporte en buses, ¿cierto? Eso también es importante y puede ser que haya tenido algo que ver, ¿no? O de repente, como han habido todas estas campañas de seguridad vial y hay ONGs especializadas que difunden, que digamos visitan colegios, visitan entidades y promueven sobre todo una cultura vial para peatones, ¿no? Relacionado a ese dato, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿no? Es el Consejo Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Ellos tienen como objetivo justamente evaluar estas causas, determinar, digamos, cuáles son esas desviaciones que generan los accidentes y obviamente proponer medidas que recoja sobre todo el MTC para cambiar, derogar y emitir nuevas normas que ayuden a controlar o reducir las causas de los accidentes viales. ¿Ok? Ahora, acá les muestro una matriz, la matriz de Hadow, ¿no? Hadow fue un médico norteamericano, ¿no? Que él, digamos, estableció tres aspectos que contribuyen o generan o están relacionados con los accidentes en tránsito o los accidentes viales, ¿no? Hay un tema netamente de la persona, ¿no es cierto? Y ese tema de la persona se refiere tanto al conductor de un vehículo como al peatón, ¿no? Entonces, persona, digamos, sería todo. El usuario de la vía eh, con o sin el uso de un vehículo que le ayude a transportarse, ¿no es cierto? Y vehículo se entiende por qué, y siendo el vehículo el segundo factor, a una bicicleta, a una moto, a un triciclo, a un mototaxi, a un vehículo, a un camión, etc. Eso es, digamos, vehículo, ¿correcto? Y el tercer elemento es, digamos, el ambiente o el tema de la vía, ¿no es cierto? Como les mencionaba, ese es el otro gran factor que envuelve, digamos, una serie de causas que están relacionados a, digamos, configuraciones de la carretera, configuraciones, por ejemplo, de la señalética, etcétera, etcétera, que puede o no contribuir a los temas de accidentes, ¿no? Y digamos, el aporte de Hadow es que él menciona, ¿no? Que disponer una serie de medidas, ¿no? Para, digamos, uno,
evitar los accidentes, y dos, ¿no? Cuando sobre todo ocurre el accidente, hacer todo lo posible para preservar la vida, ¿no? De aquellos que han sufrido un accidente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Él identifica tres frases claras en todo tipo de, digamos, en el accidente vial, ¿no es cierto? Entonces, él que menciona, ¿no? Que antes de un accidente, ¿no? Digamos, a nivel de vía, ¿no? A nivel de ambiente, digamos, las vías por donde van a circular las personas, por dónde van a circular los vehículos, exista, digamos, un diseño adecuado que permita que el tránsito peatonal y el tránsito de vehículos sea lo más seguro posible, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Señalética que establezca velocidades topes son temas preventivos, ¿no? ¿No? Que se deben de considerar a nivel de vía, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de tener semáforos sincronizados, semáforos que, digamos, tengan tal vez un sistema de conteo adicional para dar la alerta a un conductor que ya va a cambiar de la luz verde a la luz roja o viceversa, ¿no? Es parte, digamos, de esas medidas preventivas a nivel de diseño que se deben de establecer tanto en vías urbanas como en vías rurales, ¿no es cierto? Las distancias mínimas que deben tener o, o los anchos mínimos que deben tener las carreteras para asegurar que los vehículos tengan una distancia mínima de seguridad, ¿no? También es parte del diseño, ¿no? Que haya, digamos, una claridad con respecto a cuáles son las rutas que deben tomar los peatones para hacer el cruce de las pistas, ¿no? También es un tema que debe estar, digamos, adecuadamente visible. Porque si tú eres, digamos, un conductor y no ves las líneas por donde va a pasar la gente, de repente ese también puede ser una causa de un accidente. Y de igual manera, a nivel del peatón, ¿no es cierto? Ahora, en el tema de la prevención del vehículo, pues el vehículo debe tener, digamos, debe cumplir todo un estándar mínimo de seguridad a nivel de prevención. ¿Como qué? Como que, digamos, esté al día con los mantenimientos, ¿no? De tal manera que aseguren que el vehículo no va a tener ningún problema por fuga de fluidos, no va a tener un problema, por ejemplo, porque la cocada de las llantas es menor a medio centímetro, ¿no es cierto? Que las luces, que las bocinas, el claxon, etcétera, son, digamos, están operativos y se va a poder generar la alerta para que otro vehículo o para que un peatón pueda, digamos, identificar, ¿no? O visualizar el recorrido de un vehículo y tenga la alerta que por ahí va a pasar un vehículo, ¿no es cierto? Que, digamos, también el vehículo permita una buena maniobrabilidad, ¿no? ¿No? Que se puedan hacer los cambios con relativa facilidad, que los timones no estén duros, ¿no es cierto? Que el freno no tenga un sistema trabado, que algunos vehículos con deterioro ya experimentan este tipo de desviaciones, ¿no es cierto? O condiciones subestándares del vehículo. Y a nivel de persona, de la misma manera, ¿no? El conductor o el peatón, ¿no? Debe, pues, digamos, conocer primero la reglamentación, ¿no es cierto? A qué velocidad tengo que ir, por dónde tengo que cruzar, a quién tengo que ceder el paso y en qué momento tengo que ceder el paso. No sé, si pasa un camión y yo soy un vehículo, el camión va a tener más problemas de frenado que yo. Entonces yo freno y que el camión pase, ¿no? Sobre todo cuando hay una intersección, una vía donde no hay semáforo o estoy en carretera, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que conocer, digamos, digamos, esas características con respecto a reglamentación o temas de criterios preventivos básicos elementales. ¿No es cierto? Otro punto importante, que esto no tiene que ver con un tema de discriminación, pero es imprescindible que, por ejemplo, sobre todo los conductores, no tengan discapacidades. O sea, yo sí he visto, ¿no? Un conductor que, por ejemplo, no tenía un brazo, ¿no? Y manejaba un vehículo automático, ¿no? El tema es que él se distribuía por una ciudad, ¿no? Pero imagínense ustedes una persona que tiene un solo brazo, ¿no? Y
y digamos tiene un problema de maniobrabilidad de una carretera o una vía y no puede doblar rápidamente para evitar embestir a una persona o a una propiedad. Entonces, hay ciertos, digamos, elementos en cuanto a capacidad física que no se pueden, digamos, permitir que personas que tienen alguna discapacidad conduzcan vehículos, ¿no? Las personas sordas, ¿no? O que tienen problemas de sordera, tendrían que tener algún dispositivo que les permita escuchar, ¿no? Entonces, o sea, imagínense conducir sin poder escuchar el claxon o la bocina o el grito de personas que de repente están siendo atropelladas o que te están avisando de algo, ¿no es cierto? O los claxon que puede haber otro vehículo, pues son, digamos, una persona tiene que estar pues apta para poder distinguir este tipo de, digamos, de situaciones, ¿no es cierto? Y otro tema importante es el aspecto psicológico, ¿no es cierto? ¿No? O sea, no podemos, pues, eh, permitir que personas, sobre todo conductores, temerarias o que tienen algún problema emocional fuerte, que de por sí ya son imprudentes, etcétera, conduzcan vehículos porque, digamos, eh, eso va a potenciar la accidentabilidad, ¿no? Y luego, ¿no? El otro elemento o la otra situación donde ocurre, donde, digamos, ya de ocurrencia del accidente, también Jado te mencionaba, digamos, ciertos controles para, digamos, preservar la vida de los conductores, ¿no es cierto? O de las personas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Medidas que se deben de considerar en la persona durante el accidente es que justamente, ¿no es cierto?, las personas utilicen todos los dispositivos de seguridad, ¿no? El vehículo tiene que tener cinturón de seguridad, entonces tú tienes que tener, digamos, tener puesto ese cinturón de seguridad para evitar, por ejemplo, no sé, golpes o fracturas o muerte, ¿no es cierto? ¿No? O por ejemplo que digamos las personas también consideren contar con un botiquín a la mano y cerca para, digamos, atender la emergencia que puede sufrir él o el accidente que puede haber sufrido un tripulante o un pasajero, ¿no es cierto? Y el vehículo también debe tener, digamos, ciertas condiciones para que durante el accidente, digamos, se genere la facilidad para atender o evitar que alguien o que una persona, digamos, sufra mayor daño, ¿no? Entonces, así como, digamos, los cinturones de seguridad deben ser, valga la redundancia, seguros, los cinturones de seguridad ante un accidente también deben ser fácilmente removibles. ¿Por qué? Porque imagínense si ustedes eh, presencian o están en una situación de accidente con fuego, ¿no? Y del vehículo, de un bus, por ejemplo, y no pueden zafarse del cinturón, ahí se puede perder segundos o minutos valiosos para evitar que, digamos, una explosión afecte o nos termine matando, ¿no es cierto? Y de igual manera, las vías deben tener, digamos, por ejemplo, algunas estructuras que eviten que el accidente pase a mayores, ¿no? Tal vez el ejemplo más claro es cuando, digamos, tú te llegas a despistar en una carretera, ¿no? Y si la carretera no tiene barandas, es posible que ese despiste de la carretera haga que el vehículo salga de la carretera y si estás en una zona de desnivel, ¿no? Tú te caigas, o sea, el vehículo llegue a caer sobre el talud, ¿no? O digamos, caiga sobre un cuerpo de agua, una laguna o un río, ¿no? O si no hay esos elementos de protección como las barandas, ¿no es cierto? Tú llegues a impactar a una persona y no solamente te accidentes tú, sino también accidentes a la persona. ¿Ok? Y el tercer elemento, ¿no? O la tercera fase de atención en un accidente, ¿no? Y de acuerdo a esta matriz de Howe, ¿qué te dice, no?
que a nivel de personas, ¿no es cierto? Debe haber un tema de conocimiento en primeros auxilios. ¿Para qué? Para que si ya, digamos, como ya ha ocurrido el accidente, ¿no? Hacer todo lo posible, ¿para qué? Para preservar la vida del accidentado. Entonces, si, digamos, ocurre un accidente y una persona sufre un corte, está experimentando, no sé, una hemorragia externa o interna, ¿no? Debe haber alguien en el tripulante o el conductor, si el conductor obviamente sobrevive, ¿no? De poder atender a esta persona que está en una situación más crítica. ¿Para qué? Para preservar la vida, ¿no? Y en su defecto, tener un sistema, ¿no? De acceso, de conocimiento, para, por ejemplo, procurar que llegue una atención temprana, ¿no? Y se pueda generar, digamos, la atención a las personas y evitar que se pierda la vida o que la lesión pase a mayores y tenga alguna complicación que luego genere algún tipo de incapacidad. ¿Ok? Y el otro tema, por ejemplo, del vehículo, luego de un accidente, se refiere a estas facilidades que debe tener el vehículo para, por ejemplo, acceder a él. A ver, ¿cómo les explico esto? Ustedes habrán escuchado, ¿no? Todos los hemos escuchado, que los vehículos que se construyeron hasta los años 80, ¿no? Son más seguros que los vehículos que se han construido de la década del 90 en adelante. Y eso es falso. ¿Por qué? Lo que tienen los vehículos antiguos es, digamos, tienen una estructura metálica externa más pesada, más densa, ¿no es cierto? Pero el problema de esos vehículos es, por ejemplo, cuando chocan y se afectan las puertas, etcétera, es difícil, por ejemplo, sacar la puerta o cortar las puertas, ¿no? Justamente por las características del metal. Y hay un tema físico, ¿no? De que, digamos, el vehículo, un vehículo de la década del 50, 60 construido, cuando se llega a chocar, como la estructura externa es muy fuerte, el impacto del golpe, y ahí, digamos, un físico tal vez nos puede ayudar más, ¿no? Que genera ondas, genera más problema en las personas que están dentro de la cabina, ¿no? En cambio, estos vehículos de ahora, que algunos consideran que son menos inseguros, y eso es falso, cuando un vehículo choca, los vehículos de ahora, hay una estructura base que es como una jaula interna, que es, digamos, la más fuerte del vehículo, pero la parte del motor, la parte, digamos, posterior del vehículo, ¿no? Siempre con un choque, ustedes pueden ver que se convierte como un acordeón. Pero ¿cuál es la idea o el diseño de estos vehículos? Que cuando ocurre un accidente de estas características, ¿no? El impacto del golpe, las ondas del golpe, queden atrapadas en la parte del motor, queden atrapadas en la parte posterior del vehículo, ¿no? Y esas ondas eviten pasar dentro de la cabina para que no se produzca, por ejemplo, el latigazo en el cuerpo de los ocupantes, ¿no es cierto? De la misma manera, ustedes van a ver que estos vehículos de ahora, por lo menos de hace 30 años, son más fáciles para aplicar una sierra, ¿no? Si ustedes han visto el caso de los bomberos, y poder retirar al accidentado que de repente queda con las piernas atrapadas, tiene incrustado un objeto metálico y está perdiendo sangre. Entonces, los vehículos de ahora son más fáciles en cuanto al acceso, ¿no? Y, digamos, y tienen estos dispositivos para poder, digamos, preservar la vida del accidentado, ¿ok? Y en cuanto a la vía después de un accidente, de acuerdo a esta matriz de Haddock, ¿qué es lo que debe tener? La vía debe tener, digamos, elementos libres en cuanto a pistas, en cuanto a carreteras, para que, por ejemplo, lleguen de una manera rápida y libre ambulancias, y de la misma manera las ambulancias se dirigen a un centro médico por una vía libre para que el accidentado pueda ser atendido. Por eso, causa tanta indignación que en la Panamericana Sur, sobre todo, esta berma de seguridad que está a la izquierda, ¿no?
en dirección al sur, perdón, a la derecha, tanto en dirección sur como en dirección norte, ¿no? O el lado de la izquierda, ¿no? Muchas veces sea utilizado por conductores, ¿no? Y lo que están haciendo, ¿qué cosa es? Es bloquear el acceso, ¿no? De una berma de seguridad que está diseñada únicamente para atención de accidentes viales. Por ahí lo único que puede pasar es, ¿qué cosa? Un camión de bomberos, una ambulancia, la policía, etc. No es para que por ahí circulen mototaxis, motos, cualquier otro vehículo. Imagínense ustedes cuando hay, digamos, estas congestiones vehiculares grandes, ¿no? Que tú utilices esta berma de seguridad, ¿no? Y se malogre tu carro. Ahí, ¿no? O te accidentes ahí. Entonces estás bloqueando una vía de acceso de seguridad, ¿no? ¿Que corresponde a qué? A la vía. Entonces, esta es la matriz Hadoop que, digamos, es importante conocer. No está referenciada de manera específica en la norma de seguridad vial que vamos a revisar, pero, digamos, me pareció importante mostrarles esta matriz para que sepamos dos cosas, ¿no? Que hay, digamos, tres tipos de actividades que hay que realizar, ¿no? O tener o implementar, ¿no? Para evitar el accidente, ¿no? Para, digamos, tomar acciones durante el accidente y sobre todo tomar acciones después del accidente con la finalidad de ¿qué? De preservar la vida de las personas a nivel, como les decía, de conductores, usuarios de vías, a nivel de vehículo, ¿no? Y a nivel de vía. Ok, a ver, lo que les comentaba, ¿no? Si ustedes hacen una comparación o han tenido la oportunidad de hacer una comparación en cuanto a la normativa legal sectorial, por lo menos en mi experiencia, ¿no? El MTC es el ministerio que emite la mayor cantidad de normativa legal. Tal vez el único ministerio que ha superado al MTC pero por un tema de pandemia, es el MINSA, ¿no? Que a cada rato está emitiendo en normativa específica en temas de prevención del COVID, ¿no? Pero por un tema de este escenario de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero fuera de ese escenario, el MTC tiene una cantidad increíble de normativa que se ha, digamos, emitido relacionado al tema del transporte. A ver, lo primero es que hay una ley 27181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que también tiene modificaciones. Luego hay una norma que es el Decreto Supremo 011-2009, que es el reglamento que regula el Código de Tránsito, ¿no es cierto? Las luces, los tiempos, velocidades, todo eso, ¿no? Pero eso de acá también tiene, esta 016 también tiene un montón de modificatorios hasta el año pasado, considerando que se emitió en el 2009. Luego está el Decreto Supremo 017, que también se emite en ese mismo año, que es el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, ¿no es cierto? Entonces acá se regula o se determina los temas de los permisos, cómo se generan, digamos, las licencias, quiénes van a emitir las licencias, los permisos, todo eso está comprendido en esta reglamentación de administración del transporte, que es básicamente permisología, ¿sí? Y luego está el Decreto Supremo 058 del 2003, que es, digamos, el reglamento que determina las características que deben tener los vehículos según su clasificación. Entonces acá te establece, por ejemplo, características mínimas que deben tener los vehículos tipo sedán, camionetas, buses, camiones, incluso llega a vehículos, lo que no está especificado acá de una manera, digamos, clara, ¿no? No los incluye, son los vehículos, digamos, de línea amarilla, que eso ya pasa, digamos, una especificación con respecto al sector que los utiliza para los usos constructivos, como qué, como vivienda, ¿no? Por un tema de construcción, o como minería, por también un tema de
de construcción o mantenimiento de vías. Entonces, por ejemplo, las retroexcavadoras y todo eso no tienen, digamos, lineamientos claros en esta 058, pero se puede considerar, digamos, lineamientos básicos que se establecen, ¿no? Como tener botiquín, extintor, etc. Pero si uno revisa la 058, ahí va a poder, por ejemplo, determinar números de ejes, etcétera, que sí deben tener, por ejemplo, las camas bajas, las unidades vehiculares de transporte de carga, como camiones, etcétera. Ahí sí está. Y la última norma nueva que ha salido, nueva entre comillas, ¿no? Es esta resolución directorial 005 del 2017, que como les decía, es el manual de seguridad vial que aplica, digamos, a dos tipos de organizaciones. Primero, aplica a la empresa o pública o privada, etcétera, que va a construir una carretera. Porque en ese manual se menciona, ¿no? Cómo debes construir la carretera, cada cuánto tiempo tienes que, perdón, cada cuánta distancia vas a colocar una señalética sobre la reducción de la vía, la zona de niebla, voltear a la derecha, todas las dimensiones, las maquetas que puedes construir en una zona, digamos, de montaña, etcétera. Todas esas especificaciones están en este manual de seguridad vial, ¿sí? Entonces, aplica, como les decía, primero al constructor, al que construye la carretera. Y en segundo lugar, al que aplica de manera directa es a la institución pública o privada que va a hacer el mantenimiento o va a administrar la carretera. Entonces, por ejemplo, todos estos problemas que han habido con Prolima, etcétera, y otras instituciones que administran los peajes, ¿no es cierto? De acuerdo a esta norma legal, ellos tienen que, digamos, tener toda una gestión de mantenimiento, ¿no? O de adecuación o de cambio en el caso que, digamos, haya ocurrido alguna omisión en el diseño de las carreteras para que se aseguren estas condiciones, digamos, de diseño, de especificaciones que deben tener las carreteras que se construyen, por lo menos a partir del 2017, ¿no? Tienen que mantenerse. Entonces, esa es la estructura, digamos, básica que tiene, que se ha establecido acá en el Perú con respecto al tema vial. Ahora, hay otra norma, ¿no? Que está relacionada es un reglamento, el reglamento de transporte de mercaderías y residuos peligrosos, ¿no es cierto? Eso, digamos, como complementario, tal vez va más a un tema ambiental, pero hay también, digamos, hay algunos lineamientos de seguridad que hay que considerarlos, ¿no? Ahora, lo que está faltando acá, ¿no? Y esto, digamos, es, sí había sido considerado por el Consejo Nacional, pero todavía no se ha generado nada. Me imagino que saldrá en unos años, sobre todo porque ahorita la prioridad es la pandemia. Es, digamos, una normativa que establezca que las empresas que están relacionadas al transporte vial implementen un sistema de gestión de seguridad vial. Así como están las normas del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, donde se establece que todas las empresas, sobre todo y también personas, y también digamos las empresas públicas, deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Así como, por ejemplo, minería, vivienda, hidrocarburos, o el sector o el subsector eléctrico tienen normativas específicas con respecto a la gestión de seguridad y salud del trabajo que deben tener las empresas. Está faltando en este ministerio, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una normativa que obligue, ¿no?, a las empresas a tener un sistema de seguridad vial. Posiblemente, ¿no? Esa sería una nueva medida bastante fuerte para empezar, digamos, a formalizar a empresas que de alguna manera
gestionan sus servicios a un nivel comercial, pero no un nivel, digamos, estratégico ni de prevención de accidentes, ¿no es cierto? Pero lamentablemente yo cuando llevé este curso con el FIA me indicaban que era posible que este año, este 2020, se emitiese esa normativa, pero lamentablemente es posible que esperemos un par de años más, ¿no? Pero esto de acá, como les decía, es la normativa básica, ¿no? Las cuatro primeras normas que les estoy poniendo en esta diapositiva, todas tienen modificaciones, ¿no? La que aún no tiene modificaciones es la 005, ¿no? Sobre el tema del manual de seguridad vial, pero las otras anteriores todas tienen modificaciones, ¿ok? Entonces, ¿dónde pueden encontrar esas normativas? En la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entran a la parte de normas legales y ahí se van a poder descargar todas estas normas y sobre todo sus modificaciones. ¿Ok? ¿No? Y bueno, acá hay un tema adicional, digamos, como tareas que deberían de aplicarse, sobre todo acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, hay un aspecto que no está del todo considerado, y es que cuando se diseña un sistema de seguridad vial, tendría que, digamos, tener una mayor incorporación con respecto a la vulnerabilidad del cuerpo humano, ¿no? A veces, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Cuando se diseña de una manera técnica una baranda, ¿no? Muchas veces se considera la baranda con respecto a soportar, ¿no? Digamos, el peso, la carga, la estructura de un vehículo, ¿no? ¿No? Y tiene topes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, un camión que pese más de 20 toneladas posiblemente reviente esta baranda, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa baranda se diseña y se construye y se instala considerando, ¿no? que al otro lado de la baranda puede haber gente? Entonces, si se diseñara con esta premisa o con esta consideración, es posible que se reduzcan los accidentes de tránsito a nivel de peatones, ¿no es cierto? Entonces, esas son, digamos, algunas consideraciones que no están del todo claro en las disposiciones. No es que estén del todo claro, sino que no hay una consideración, digamos, a ese nivel, ¿no? Pero las cosas, digamos, están mejorando, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando los vehículos empezaron a tener airbag, ¿no? El airbag se colocaba ¿para quién? Para el conductor y para el copiloto, ¿no? Pero después de un tiempo, las empresas automotrices, por presión, etcétera, de organismos reguladores, ¿no? Aunque acá eso todavía no está establecido, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a incluir airbags en los asientos posteriores. ¿Para qué? Para proteger, digamos, a los pasajeros que están, digamos, sentados en la parte posterior de vehículos privados, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ese tipo, digamos, de mejoras han estado a lo largo de los años, pero lamentablemente en algunos países es obligatorio y en otros países, como acá en el Perú, no son obligatorios. Hay otra consideración, ¿no? El tema de la transferencia de tecnología de países desarrollados, sobre todo para acá en el Perú, ¿no es cierto? Siempre cuesta acá implementar mejoras, ¿no? Los temas de GPS recién se han empezado a, digamos, acá uniformizar, incluir y trabajar, aunque no a un 100%, desde hace más o menos 10, 15 años, ¿no? Pero en otros países solo vienen trabajando desde hace 40, ¿no es cierto? ¿No? Y ahora hay GPS incluso mucho más avanzados que ya no tienen un desfase de 7 minutos, sino de 2 minutos, ¿no? Para hacer un mejor control, por ejemplo, de velocidad, ¿no? Tener, digamos, prácticamente un tiempo real
la ubicación y las velocidades que pueden, digamos, tener vehículos de una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también cuesta, ¿no? Hay que tener, digamos, una mejor banda de internet, ¿no? Una red para poder, digamos, acceder a esos datos de manera más seguida. Otro aspecto que también, digamos, se tiene que mejorar es el tema de educación vial, ¿no? O sea, y esto tiene que ser, digamos, a todo nivel. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando yo estudié en el colegio, a mí nunca me hablaron nada de seguridad vial. Yo llevé un curso de educación cívica que ya desapareció hace años, ¿no? Pero no había nada con respecto a educación vial, ¿no? En algunos colegios veo que se incluyen estos lineamientos, pero creo que debería extenderse este tema de educación no solamente a colegios, ¿no? Sino, digamos, a otras poblaciones, ¿no? Universitarios, ciclistas, personas que, digamos, utilizan mototaxis o utilizan triciclos. A veces ustedes ven que en plena Panamericana hay triciclos que no tienen ningún tipo de señalética ni nada, ¿no? Se entiende que por un tema de costos a veces no puedan acceder, ¿no? Pero algo se tendría que hacer, ¿no? Pues tendría que generar tal vez alguna reglamentación o el Estado subsidiar algo para que, digamos, mejorar ese tipo de condiciones. Muchas veces ocurren accidentes porque un vehículo pasa a velocidad y no ve a distancia el triciclo que está más adelante y lamentablemente muchas veces ya no le da el tiempo ni la distancia para poder frenar, ¿no? Y otro aspecto es el tema de las sanciones, ¿no? Tendrían que ser más drásticas y sobre todo ejecutadas más rápido para que ocurra una sensibilización, ¿no? En el sentido de que los conductores y los peatones, porque también deberían haber faltas para los peatones que ocasionan accidentes, y digamos, se pongan a pensar un poquito más en el daño que va a causar y las consecuencias que ellos van a tener por ser causantes de accidentes, ¿no? Y el otro elemento, como les mencionaba, que no está todavía regulado acá en el Perú, es el tema de generar una normativa donde se obligue a las personas, a las empresas, perdón, sobre la importancia de tener, digamos, un sistema de gestión de seguridad vial. ¿Ok? ¿Qué, estimados? No sé si, digamos, esta parte introductoria, sobre esta parte introductoria, tienen ustedes eh, eh, alguna consulta. ¿Alguna consulta, estimados? Ok, estimados, ¿sí? Entonces,
Si no hay consultas, vamos a continuar. ¿Ok? Ahora, esta ISO 39001 versión 2012, pues es una norma, como ustedes saben, todas las normas de la serie ISO son normas libres, no obligatorias, ¿no? Y, digamos, son normas que pueden ser implementadas por cualquier tipo de organización que obviamente tenga entre sus operaciones, digamos, el uso de vías, ¿no? O sea, digamos, empresas que generan tal vez servicios de transporte de mercaderías, servicios de transporte de personas, ¿no? Y que en la medida que deseen mejorar su estándar de prevención y de control de sus operaciones, ¿no? Les genere una ventaja implementar esta norma específica de seguridad vial, ¿no? Ah, a ver, esta norma, ¿no? Es una norma, o sea, si quisiéramos generar una comparación, es como una ISO 45001 o una OSAS, que todavía está vigente, 18001, pero asociado al ámbito de las vías por donde se va a generar, digamos, un recorrido. ¿Ok? Si uno quisiera hacer, digamos, una comparación eh, eh, por decir, de una empresa minera que tiene una concesión, una zona bastante extensa, ¿no? Las disposiciones que va a tener que implementar cuando trabaja bajo el esquema de una ISO 45000 o una OSAS 18000, va a generar, por ejemplo, un tema de control dentro de esta concesión, ¿no? Si dentro de la concesión, obviamente van a existir vías, esas vías, digamos, pueden controlarse de acuerdo a los lineamientos o los controles o los esquemas, digamos, de prevención que están establecidos en esta ISO 25001 o en OSAS 18001, ¿ok? Pero digamos, cuando la mina va a transportar el concentrado minero a través de camiones y lo va a llevar a un puerto, o digamos, va a haber todo un tema de tránsito para asegurar el suministro, ¿no? De mercaderías, insumos, consumibles que requieren, digamos, sus procesos o áreas de soporte o de control. Hay, digamos, un uso de vías que no están bajo la supervisión ni el control de esta mina. Entonces, esas vías externas a la concesión, digamos, la norma que va a ayudar a generar un mejor estándar de prevención es esta ISO 39001. Ojo que una empresa minera podría, si es que lo considera, digamos, pertinente, implementar una ISO 39000 para su sistema de tránsito interno, ¿no? Pero, digamos, la orientación de esta norma 39001 es otra, es, digamos, el sistema vial que se va a utilizar, ¿no? Y que no está bajo el control de una organización. ¿Ok? Ahora, vamos a revisar algunas definiciones importantes porque, digamos, son específicas a esta norma 39001. En esta norma, por ejemplo, hay un término que se utiliza y es el siguiente, ¿no? Es mejor información disponible. ¿A qué se refiere? Textualmente dice lo siguiente, ¿no? Información disponible para la organización que tiene en cuenta cualquier limitación conocida de los datos o modelos que se usan, o la posibilidad de divergencia entre expertos. ¿Esto a qué puede estar referida? ¿No? Por ejemplo, si tú tienes una flota de vehículos,
¿no? Y quieres generar un programa, un estándar, un instructivo de conducción, puede ser que, digamos, como un elemento de entrada para la elaboración de este estándar, tú utilices procedimientos previos, ¿no? O utilices, digamos, referentes técnicos, ¿no? Que puedes encontrar en Google o en cualquier otra plataforma, ¿no? Pero va a ser más conveniente, ¿no? Que la elaboración de estos instructivos, de este estándar de conducción, se haga en base al manual de fabricación, ¿no? De la empresa, ¿no? Que tiene disposiciones con respecto a, por ejemplo, la operación del vehículo, ¿no? Y el mantenimiento del vehículo. ¿Por qué? Porque suponemos o inferimos, ¿no? Que el fabricante ha hecho una serie de pruebas previas con respecto al vehículo para ellos poder determinar, por ejemplo, los límites de velocidad, los límites de carga, el torque del vehículo, ¿no es cierto? Las horas o los kilometrajes que se deben de considerar para empezar a hacer los mantenimientos básicos, los mantenimientos, digamos, completos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere mejor información disponible, ¿ok? Luego hay un término que se utiliza en esta norma que es el de muerte, ¿no? Ustedes revisan la norma y van a encontrar, digamos, varias referencias a este término, ¿no es cierto? Se incluyen muchos puntos. Y la muerte, de acuerdo a esa norma, se define como lo siguiente, ¿no? Pérdida de una vida humana como consecuencia directa de un accidente de tráfico. ¿Ok? Entonces, como les decía, el espíritu de esta norma, ¿no? Es generar un sistema de prevención, ¿no? ¿Relacionado a qué? Al uso de la red vial de tránsito de vehículos. Entonces, la 39.000 tiene, digamos, como principio esta prevención de este tipo de eventos, ¿no? Y la muerte se refiere a qué? A la pérdida de la vida, pero con la consecuencia única o directa de qué? De que ha ocurrido a través de un accidente de tráfico. ¿Ok? Ahora, acá hay una nota que también estamos incluyendo que es importante, ¿no? Que, digamos, y aunque esto puede variar de acuerdo a la legislación, digamos, ¿no? A lo que se establece también como, digamos, como muerte por accidente de tránsito es cuando hay, digamos, una situación de un accidente grave, ¿no? En las personas producto de un accidente de tráfico y están hospitalizadas, ¿no? Y si, digamos, producto de la imposibilidad de recuperación de la salud, esta persona accidentada en un choque de vehículos, etcétera, o porque ha sido atropellada, ¿no? Llega a fallecer, ¿no? Un periodo corto, también eso califica como una muerte por accidente de tráfico, ¿no? Luego ya se entra un tema médico, donde mencionan que cuando se pasan de los 30 días o 60 días, las muertes en realidad se ocasiona por un tema de no recuperación de defensas, no retención de líquidos, etc. Eso ya va a un tema médico, ¿no? Pero, digamos, acá en el Perú, ¿no? Los médicos son los que, digamos, determinan las causas de muerte producto, digamos, de una no recuperación en un periodo de atención de un herido. Entonces, son ellos quienes al final, de acuerdo a su expertise, van a determinar si ese deceso alguien, de una persona que está, por ejemplo, en UCI, ¿no? Ha sido causa de no recuperación porque, digamos, la hemorragia interna producida por un corte, ¿no? Metálico de un vehículo que ha quedado destrozado, eso es, digamos, lo que ha generado la muerte posterior al accidente. ¿Ok? Entonces, esa determinación, desde un punto de vista médico, legal, forense, etcétera, lo va a determinar el médico. ¿Ok?
Luego está la definición de vía pública, ¿no? Y la vía pública como tal, para esa norma se entiende como la superficie que usan los vehículos y las personas para viajar, incluida la zona colindante, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la pista de la carretera y las bermas de seguridad que van a estar, digamos, a los costados, ¿no es cierto? Todo eso es vía pública, incluido las veredas, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra definición está? La red vial. La red vial, ¿qué cosa es? Bueno, es el sistema de las vías públicas de una determinada zona, ¿no? Entonces, el Perú tiene todo un sistema de red vial compuesto por pistas asfaltadas, trozas, carreteras afirmadas, etc. Entonces, todo eso entra dentro de un esquema de seguridad vial. ¿Ok? A ver, acá hay una consulta de José Carlos Concha que dice lo siguiente, ¿no? ¿Esta norma podría ser implementada también a empresas que realizan delivery taxis? Sí, así es. Acá en el Perú, en realidad, hay pocas empresas que tienen implementadas esta norma 31001, ¿no? Una de ellas es Cruz del Sur, luego hay una empresa de transportes materiales peligrosas que yo visité hace unos años, Cargo Transport, ¿no? Cargo Transport. Eh, y también están certificadas en esta norma 39001 el Touring. El Touring, el automóvil Club del Perú, el Touring, también están certificados en 39.000 y han certificado, si no me equivoco, su sistema, su servicio de auxilio mecánico. O sea, su servicio de auxilio mecánico ha sido, digamos, eh, tienen certificado el contra 39.000. No han certificado, por ejemplo, sus actividades de emisión de licencias, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando yo estuve revisando experiencias de otros países, sí vi que, por ejemplo, no me acuerdo dónde vi, creo que era en España, ¿no? Que había que una empresa este, eh, se me están yendo los nombres, ¿no? Pero de personal tenía implementado una ISO 39001, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo tú eres una organización que brinda servicios de transporte de mercadería en motos a las farmacias para llevar, digamos, medicamentos que son pedidos por un sistema de 39.000, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema. ¿Ok? Ok. ¿A qué se refiere tráfico vial? ¿No? Textualmente dice lo siguiente, ¿no? Uso motorizado o no de la vía pública. Entonces, tráfico vial ya se va a referir a qué, por ejemplo, a la circulación que puede haber por la vía pública de personas, ¿no? Las personas también generan un tráfico, ¿no? Y obviamente el uso de una vía por motocicletas, mototaxis, vehículos, sedanes, camiones, etcétera, ellos también van a generar, ¿qué cosa? Un tráfico, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación es para ambas, ¿ok? A ver, estimados, no sé si todos me están escuchando, hay problemas, me indica acá nuestro compañero José Carlos, no sé si han escuchado lo que está comentando o es necesario tal vez repetir algo. Ok, entonces continuamos, ¿sí?
Espero que estemos escuchando, pero si en todo caso hay alguna complicación o no he escuchado algo, me indican para repetir la idea que, digamos, ya estoy comentando y pueda ayudar con cualquier duda que tenga. Ok, ok, perfecto. A ver, vamos a continuar entonces, ¿sí? Ahora, el accidente de tránsito, ¿no? La norma que menciona, ¿no? Dice que es la colisión u otro tipo de impacto dentro de la vía pública que causa muerte, lesión o daño. ¿Ok? Entonces, sería, digamos, como se dice también coloquialmente, el choque, ¿no es cierto? Entonces, tendría que haber, digamos, este, esta unión violenta entre, digamos, un vehículo con otro vehículo o un vehículo con un peatón, con un usuario de la vía, ¿no? Y producto de este acto violento, ¿no? De esta colisión, se está generando una lesión, un daño, bueno, no necesariamente va a generar la muerte o lesión, no puede generar un daño a la propiedad, un daño a la estructura de, digamos, de los vehículos, a la infraestructura vial que está, digamos, instalada, todo eso, digamos, es accidente de tráfico, ¿no? Pero obviamente siempre hay una acepción digamos, más conocida, más extendida, en aquella que genera, digamos, una lesión o un daño en las personas, ¿no? Que obviamente es lo más importante. ¿Ok? Luego está el tema del incidente de tráfico, ¿no? El incidente de tráfico para esta norma es lo siguiente, dice, suceso proveniente de un elemento del sistema vial o de factores externos al mismo, ¿no es cierto? Entonces, hay incidentes de tránsito que puede ser, por ejemplo, pueden estar relacionados a casos de caída de una palmera, caída de un poste, por ejemplo, del sistema de alumbrado público sobre la vía, ¿no es cierto? Que no genera nada, ¿no? Pero obviamente eso se tiene que reportar, igual como un incidente normal, ¿no? En temas de seguridad, ¿no? Que hay que, digamos, este, a, reportarlos, entrar en una base de datos para que, digamos, saber o identificar zonas potenciales, ¿no? De estos factores que bajo otro escenario sí puede generar, digamos, un accidente de tráfico por despiste, contacto o por tratar, digamos, de esquivar este tipo de situación, puede generar un accidente de tránsito en sí. ¿Ok? Y el tema de seguridad vial, ¿no? La seguridad vial, esta norma define de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué dice? Factores y condicionantes de los accidentes de tráfico y otros incidentes de tráfico que tienen un impacto o potencial de tenerlo en la muerte o heridas graves de los usuarios de la vía, ¿no? Y recuerden que usuarios de las vías, ¿quiénes son? Son conductores de vehículos y peatones. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿no? Esta norma de seguridad vial, ¿no? Eh, se orienta, ¿no? A un sistema de prevención, ¿no? De accidentes de tráfico, ¿no? Que se pueden generar, digamos, en cualquier punto, esquema del sistema de red vial. Por eso, lo más conveniente, por ejemplo, para una empresa, ¿no? Que va a implementar esta norma, oriente esta norma específicamente en aquellas actividades de transporte, ¿no? Que que se realizan en un sistema de red vial que está fuera, ¿no? De su alcance, de su control, de su cobertura. ¿Ok? Entonces, pero digamos, ¿no? El ejemplo que les ponía de la mina, ¿no? Pero una mina que dentro de la mina tienen también una red, digamos, de vías de acceso,
¿no? El sistema de control tal vez más apropiado, ¿no? o que le aplica es, digamos, una ISO 45000, una OSA 18001, ¿no? Hasta que, bueno, que esa norma ya va a desaparecer dentro de un tiempo, ¿no? Porque, digamos, digamos, es un esquema, es una orientación diferente, ¿no? Acá esta norma está orientada ¿a qué? Al, a la gestión de seguridad de aquellos que van a hacer uso de una red vial. ¿Ok? Luego, ¿qué más está? Está la definición de sistema vial, que es, digamos, la vía pública, vehículos, sistema de emergencias médicas y usuarios de las vías, así como sus interacciones, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que compone la red vial, ¿no? Como sistema, ¿no? Por ejemplo, los accesos, las bermas de seguridad que se construyen, se disponen para que por ahí accedan, digamos, los servicios de auxilio mecánico, a los peatones que utilizan la vía, ¿no es cierto?, para cortar accesos, ¿no? O para circular por las vías con motocicletas, con bicicletas, con cualquier otro vehículo, componen un sistema vial, ¿no? Y usuario de la vía es, ¿qué cosa? Cualquier persona que se encuentra en la vía pública, ¿ok? Ahora vemos otro concepto, ¿no? Defecto de seguridad vial. ¿Qué dice? Aparición de condicionantes y factores relacionados con el sistema vial identificados como causantes de los accidentes de tráfico y de los incidentes de tráfico que provocan o tienen el potencial de provocar la muerte o heridas graves a los usuarios de la vía. Entonces, ¿cuáles son estos defectos de seguridad vial que los estuvimos viendo en las presentaciones anteriores? ¿No? Los desperfectos en los vehículos, los desperfectos o el mal diseño de una carretera o de una vía, ¿no? Digamos, la imprudencia de los peatones, la imprudencia de los conductores, el incremento, ¿no?, del parque automotor, ¿no?, o la ausencia de una cultura vial en usuarios de la vía, ya sea como conductores o peatones. Todas estas, digamos, causas, ¿no?, la norma lo menciona como defecto de la seguridad vial, que tienen ese potencial, ¿no?, de ocasionar accidentes de tráfico. ¿Ok? Luego está el tema del desempeño en seguridad vial. ¿Qué dice acá la norma? Resultados medibles de la gestión de una organización a su contribución a la seguridad vial. Si han tenido, digamos, la oportunidad de revisar esta norma en el capítulo 6 tiene un punto, el 6.3, que está asociado justamente a indicadores de desempeño. Esta norma, digamos, como les decía, el elemento diferenciador con otras normas es que establece 3 niveles de indicadores, que ya lo vamos a ver más adelante, que la organización debe de considerar para, digamos, tener un esquema de control y vigilancia digamos, del sistema vial que ellos les aplican, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay indicadores, ¿no?, que están relacionados o que pueden estar relacionados, por ejemplo, a evaluar estrictamente un tema de resultados con respecto a accidentes e incidentes, ¿no? Pero esa norma te da, digamos, lineamientos básicos para considerar, ¿no?, indicadores más técnicos, ¿no?, como relacionados a temas de velocidad, relacionados, digamos, a características mecánicas de los vehículos, indicadores específicos con respecto al desempeño de los conductores, ¿no? Indicadores, digamos, que pueden estar relacionados a factores climáticos, ¿no?, que pueden tener una incidencia en visibilidad, en despistes, etc., ¿no? Digamos que el gran aporte, ¿no?, el elemento diferenciador, por así decirlo, de esa norma, es que te precisa estos indicadores que sí o sí los tienes que implementar, no todos, algunos como ya lo vamos a hacer más adelante, que van a servir para, digamos, partir de una línea base, ¿no?, con respecto
respecto, digamos, a estadísticas iniciales, por ejemplo, ¿no? Tal vez el indicador que siempre se tiene que tener es el tema de accidentes de tráfico, ¿no? Y ver cómo luego de implementar un sistema de seguridad vial, ¿no? En un mediano o largo plazo, estos indicadores de accidentes de tránsito se van reduciendo, ¿no es cierto? Y u otros indicadores. ¿Ok? Y luego está la definición del indicador de desempeño en seguridad vial, ¿no? Que dice factor medible, elemento criterio que contribuye a la seguridad vial en la que una organización puede ejercer influencia y que le permite determinar los impactos en la seguridad vial, ¿no? Entonces, estos indicadores, cuando revisemos el capítulo 6, ahí vamos a ver, digamos, vamos a poner ejemplos, etcétera, de cuáles son, cuáles pueden ser, digamos, indicadores de valor que resulten necesarios para que una organización tenga, digamos, un control en sus operaciones. ¿Ok? Y a la vez, obviamente, mida el desempeño de su sistema. ¿Ok? Esta norma mantiene, digamos, como definición el tema de la acción preventiva de seguridad vial. ¿A qué se refiere, de acuerdo a esta norma? A la acción que elimina o reduce el riesgo de los accidentes de tráfico, ¿no? O sea, son, digamos, controles que hay que, digamos, determinar, establecer para reducir estos riesgos de accidente de tráfico. Ok, ¿qué más está? Meta de seguridad vial, que es el desempeño detallado que se quiere conseguir, coherente con la política, los objetivos de seguridad vial, que organización se aplica a sí misma o en colaboración con partes interesadas. Ok, entonces digamos que todo indicador, todo objetivo debe tener una meta, ¿no es cierto? Para, tal vez el indicador no, ¿no? Tal vez el indicador simplemente es un valor que nos menciona, digamos, cómo está el desempeño en un aspecto específico del sistema de seguridad vial, ¿no? Pero por lo menos los objetivos sí deben tener, digamos, metas claras para, digamos, orientar esfuerzos y poder cumplir objetivos. ¿Ok? Y luego está la definición de herida grave, ¿no? Que está definida de la siguiente manera, ¿no? Herida con un impacto a largo plazo para la salud o que no causa daño mayor en el cuerpo de una persona a sus funciones derivada de un accidente de tráfico, ¿no? Entonces puede ser que las heridas graves están relacionadas, digamos, a consecuencias irreversibles, ¿no? O reversibles, pero en el largo tiempo, producto de estos accidentes, ¿no? Por ejemplo, sordera temporal, tal vez discapacidad permanente como la pérdida de la visión o de uno de los ojos, de una extremidad, etc. ¿Ok? Ok, estimados. A ver, son ya las 11, ya van a ser las 12, ¿no? Entonces, estaríamos generando ahorita el corte, ¿no? De esta primera sesión. Ya en la siguiente sesión ya va a corresponder revisar, digamos, los otros, los requisitos ya de la norma a partir del capítulo 4 y poder, digamos, generar algunas recomendaciones, mostrar algunos ejemplos de cómo podría ser, digamos, la identificación de estos requisitos que la norma establece. ¿Ok? No sé si antes de terminar tienen alguna duda, consulta, comentario, algo que tal vez no haya quedado de claro o quieren comentar algo tal vez al respecto. Listo, Rafael, ¿me permites unos minutitos? Sí, dale, Sí. dale. Bueno, de repente no hay consulta, vamos a aprovechar en invitarlos a la tarde, los que deseen participar en el curso de la ISO 37000.
Si no, con ustedes nos veríamos el día de mañana. Igual, minutos antes de las 10 vamos a recibir ya las invitaciones y dar acceso a partir de las 10 de la mañana. Agradecerle a ustedes, a todos los participantes, y los esperamos en la tarde o, caso contrario, el día de mañana. Bueno, eso sería, Rafael, para acotar, y esperamos unos minutos de repente hay alguna participación. ¿Ya? Ok. Sí, para aprovecharles, acabo de enviar hace unos minutos las normas, la ISO 39000 y la ISO 19, si lo han podido descargar. Caso contrario, también dejé mi número de WhatsApp y ya le estamos compartiendo las normas, ¿no? Si no, no pueden descargar. Bien, Rafael, entonces nos vemos en la tarde, más tarde. Ya, ok. Buen provecho. Problema. Nos vemos antes de las Gracias, 3. estimados, por su participación.